Apenas a 200 metros de la puerta de su casa se amontonaban enormes pilas de estiércol. No un poquito. No me refiero a aire de campo. Me refiero a montones grandes y frescos, apilados tan altos que no necesitabas un mapa para encontrarlos. Simplemente te guiabas por tu olfato. Y aquí es donde la historia pasa de ser una simple coincidencia rural a algo que da la sensación de que el universo tiene un humor negro. Porque el hombre que mira por esa ventana no es un inquilino cualquiera que intenta disfrutar de la tranquilidad. Es Príncipe Andrés, un hombre que pasó años viviendo como un miembro de la realeza en un lugar que proclamaba a viva voz: aquí pertenezco. Un hombre que una vez entró en salas llenas de presidentes y primeros ministros como si fuera el dueño del aire que había en ellas. Un hombre que se aferró a su estatus real como quien se aferra a un salvavidas. Y ahora se encuentra en una granja en la finca privada de su hermano, con estiércol esparcido por el camino, como un chiste que nadie tuvo que escribir. En esta ocasión, los detalles importan. La finca es Sandringham, una propiedad privada, no un edificio público cualquiera. En su sitio web oficial se describe como el querido refugio campestre del rey Carlos III y la reina Camila. Así que cuando la gente dice, con ese tono bajo que usan entre broma y en serio, ¿y quién administra la finca?, en realidad no están preguntando. Están dando a entender. Los susurros empiezan así. Y una vez que empiezan, no paran. Hoy nos adentramos en una caída en desgracia que resulta casi demasiado pulcra. No pulcra en el sentido de ordenada, sino pulcra en el sentido de cruel. Porque el estiércol no es lo importante. Es lo visual lo que hace que la verdadera historia sea imposible de ignorar. La verdadera historia es esta. Un hombre que en su día estuvo protegido por una de las instituciones más famosas del mundo, ahora parece estar siendo controlado, contenido y apartado discretamente de la vista pública. Una frase a la vez. Una restricción a la vez. Un detalle humillante a la vez. Pero hablemos de lo que realmente sucedió. Porque si solo te fijas en el estiércol, te pierdes el panorama general. Según testimonios de periodistas y personas cercanas, este traslado no se presentó como un simple cambio de aires. Se percibió como un retroceso, una reducción, un «ahora estarás aquí». Y la gente lo notó de inmediato, porque la antigua casa de Andrew no era una casa cualquiera. Era un símbolo. El Royal Lodge en Windsor Great Park, descrito como un establecimiento de 30 habitaciones, era el tipo de propiedad que no solo te alojaba, sino que te anunciaba. Este detalle específico de las 30 habitaciones es ampliamente difundido en los principales medios de comunicación. El guión lo utiliza como contraste clave. Así que cuando se corrió la voz de que Andrew había sido trasladado de ese mundo a Wood Farm, no cayó como un simple chisme, cayó como una señal. Y entonces la señal se hizo más fuerte. Porque Wood Farm no es una granja cualquiera. Tiene historia. Una historia discreta, propia de la realeza. La BBC informó que, cuando el príncipe Felipe se retiró de la vida pública en 2017, eligió Wood Farm como su residencia permanente. Que Wood Farm se encuentra en la finca de Sandringham,
cerca de Wolverton. Ahora, imagínate esto: una casa de campo vinculada al retiro de un respetado miembro de la realeza. Un miembro de la realeza, caído en desgracia, se muda en medio de la polémica, y un olor en el exterior que hace reír a los lugareños con esa risa aguda que la gente tiene cuando algo parece demasiado perfecto. Una frase: ¿qué se siente al ser objeto de burla por parte de un paisaje? Ahora bien, para ser justos, porque esta historia se complica rápidamente, el estiércol en una finca en funcionamiento puede ser normal. La gente lo esparce para mejorar la tierra, para los árboles, para la agricultura. Si alguna vez has vivido cerca de campos, sabes que el olor no pide permiso, pero el momento oportuno es un lenguaje propio. Según los informes, los hemorroides aparecieron unos 10 días antes de la llegada de Andrew. Y fue entonces cuando la gente empezó a hacer lo que siempre se hace con los dramas de la realeza: convertirlos en una historia con personajes, motivos y mensajes secretos. Tal vez alguien esté intentando decirle algo. Esa frase no viene de un tribunal. Viene de ese tipo de vecino que lo ve todo y no se pierde nada. Y una vez que esa frase llega a Internet, se convierte en 1000 frases, memes, chistes, comentarios sarcásticos, pequeñas ediciones de titulares. El tipo de risa pública que no respeta el debido proceso. Pero hay una razón por la que ese detalle del estiércol se mantuvo. Se mantuvo porque encaja con el ambiente general. Porque al mismo tiempo que se difunde la historia del olor, hay otros detalles más importantes y contundentes, que se acumulan alrededor de Andrew como muros. Según los informes, estaba siendo investigado activamente por la policía. Según se informa, le dijeron que no podía marcharse sin permiso. Los visitantes debían obtener autorización previa. Ni siquiera podía montar a caballo. Y sobre el papel, eso podría sonar como seguridad estricta, o mantenerlo a salvo, o asegurarse de que nada salga mal. En la vida real, se lee como control. Y muchos se preguntan cómo un hombre que una vez representó al Reino Unido en el extranjero terminó viviendo bajo reglas que suenan como una versión privada del arresto domiciliario. Ahora bien, antes de continuar, quiero centrarme en lo que se puede verificar y lo que es solo un rumor. Hay hechos fundamentales que podemos señalar gracias a informes fidedignos. Andrew desempeñó un cargo comercial formal durante años. Un reportaje de la BBC de 2011 lo describió como el enviado comercial del Reino Unido que trabajaba con UK Trade y Investment, con gastos y costos de viaje pagados, y señaló que su amistad con Jeffrey Epstein había sellado el destino de ese papel. Posteriormente, The Guardian explicó en qué consistía ese papel en el ámbito comercial: actividades de cabildeo de alto nivel, informes confidenciales y coordinación con las misiones británicas en el extranjero a partir de octubre de 2001. Esas partes son el esqueleto. El resto, las restricciones, los registros policiales, el clima político, se convierte en la esencia misma de la historia. Ahí es donde la narración cobra vida, y ahí es donde la historia empieza a dar miedo, porque una vez que una institución decide que eres un riesgo, las reglas cambian, en silencio.
metódicamente, implacablemente. Pero esta historia no termina ahí, porque la mudanza a la granja no es el comienzo de la caída de Andrew. Es un capítulo posterior. El verdadero comienzo se remonta a mucho antes, a cuando todavía tenía acceso, confianza y la convicción de que el sistema seguiría funcionando a su favor. Y lo que mucha gente desconoce es cuánto tiempo estuvieron las señales de advertencia a la vista de todos. Hablemos de lo que realmente sucedió antes de la granja, antes del olor, antes de los chistes. Porque Andrew no se cayó desde una altura pequeña. Cayó desde una altura tal que la gente da por sentado que llevas paracaídas. Durante años, su cargo público le proporcionó la tapadera perfecta. No una tapadera disfrazada, sino una tapadera que le otorgaba legitimidad. En octubre de 2001, Andrew se convirtió en el representante especial del Reino Unido para el comercio y la inversión internacionales. Ese título suena aburrido hasta que entiendes lo que realmente significa. Según testimonios de periodistas y personas con información privilegiada, el puesto implicaba reuniones de alto nivel, presentaciones y acceso a informes confidenciales sobre oportunidades de inversión. Así que Andrew no solo estaba estrechando manos, se movía por el mundo con el respaldo oficial que lo respaldaba. Y la gente lo trató así. Según un reportaje de la BBC de 2011, realizó cientos de compromisos, viajó mucho y sus gastos y viajes estaban cubiertos, a pesar de que no recibía un salario. Ahora bien, aquí es donde empieza a notarse el patrón. Cuando alguien vive en un mundo donde las puertas se abren simplemente porque camina hacia ellas, puede empezar a creer que las reglas son más laxas para esa persona. Según fuentes internas, Andrew tenía una reputación que preocupaba a la gente incluso antes de que el escándalo de Epstein saliera a la luz. The Guardian lo describió como alguien con la típica imagen de príncipe playboy, e incluso citó informes que indicaban que el príncipe Carlos temía que su papel en el comercio fuera un desastre anunciado. Esa no es una preocupación menor para una familia. Eso significa que tu propio hermano piensa que no se puede confiar en ti para que tengas tacto y discreción. Y el tacto y la discreción son las dos cosas que más necesitas cuando manejas asuntos delicados y te reúnes con personas adineradas que buscan favores. Una frase. Así que el puesto le dio poder a Andrew, y su reputación sugería que quizás no manejaría bien el poder. Luego vino el nombre que lo ha perseguido como una mancha, Jeffrey Epstein. Al principio, los defensores de Andrew trataron de minimizar la relación, presentándola como una mala elección de amistad. Un error, pero no un desastre. Pero el público no solo quería un "lo lamento". El público quería una explicación que tuviera sentido. Y ahí fue donde Andrew cometió uno de los mayores errores de su vida. Intentó resolverlo hablando. Según los testimonios de los periodistas, en la entrevista con BBC Newsnight, Andrew dio respuestas que no convencieron a nadie. No se percibió humildad, sino confianza. Y los detalles eran tan específicos que se convirtieron en chistes culturales. Dijo que esa tarde llevó a su hija a un Pizza Express en Woking.
Dijo que le resultaba casi imposible sudar debido a una sobredosis de adrenalina durante la Guerra de las Malvinas. Esas líneas no calmaron las sospechas, las alimentaron, porque en la vida normal, cuando alguien es acusado de algo grave, no suele apoyarse en una pizzería y en una afirmación sobre el sudor como si fueran inmunes al hierro. Hablan con cuidado, muestran preocupación, suenan humanos. Andrew sonaba como alguien que esperaba que le creyeran simplemente por ser Andrew. Susurros. Ese es el problema cuando uno está acostumbrado a estar protegido. Uno empieza a confundir posición con credibilidad. Y aquí está el punto al que la gente vuelve una y otra vez. Su decisión de permanecer con Epstein incluso después de la condena de este. En esas mismas declaraciones recogidas por el Irish Times, Andrew dijo que alojarse en casa de Epstein fue conveniente y admitió que fue un error, aunque también lo presentó como una especie de decisión honorable. Ese es el tipo de explicación que hace que la gente parpadee. Porque los términos honorable y conveniente no combinan bien con delincuente sexual convicto, al menos no en la opinión pública. Ahora, retroceda un paso y observe la cronología que importa para la historia de fondo. El trabajo de Andrew en el sector comercial se extendió desde 2001 hasta 2011. Y en 2011, la BBC informó que su amistad con Epstein hizo que su dimisión fuera inevitable. Así que, la conexión con Epstein no solo arruinó su imagen más adelante. Ya hacía años que eso marcaba su vida oficial. Y eso importa. Porque si quieres entender por qué la institución podría dejar de protegerlo, tienes que entender esto. Las instituciones toleran la vergüenza durante mucho tiempo, pero no toleran el riesgo continuo. Y Andrew no parecía un caso aislado de vergüenza. Parecía un problema recurrente. El patrón se hace evidente cuando observas lo que sucede a continuación. Los privilegios comienzan a ser retirados. Patrocinios desaparecidos. Se retiran los títulos. Se vuelve menos visible. Y aún así, se aferra al último gran símbolo que le queda. Logia real. Un lugar grande. Un lugar ruidoso. Un lugar que todavía existe. Y en el guión que me proporcionaste, esa es la imagen a la que Andrew se aferraba, agarrándose al borde del acantilado con las uñas. Pero entonces llegó el momento que cambió por completo el ambiente. Otra cita incómoda. No más mala publicidad. Algo más serio. Algo que convierte los rumores en procedimientos. Porque una vez que la policía y el parlamento intervienen, los chismes dejan de ser un juego. Se convierte en una cuenta regresiva. En esta ocasión en particular, la crisis no llegó como un titular de tabloide. Llegó como un proceso, como puertas que se cierran con suaves clics, como personas que hablan con frases cuidadosas que aún significan «hemos terminado». Según los informes, Andrew fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas. El diario The Guardian presentó este arresto como una oportunidad para poner de relieve su anterior papel en el sector comercial y señaló que él niega haber cometido delito alguno. Y entonces surgió uno de esos detalles que uno no puede olvidar. Según los informes, pasó 11 horas detenido el día de su 66 cumpleaños,
Aunque no sientas ninguna simpatía por él, puedes admitir que es una imagen impactante. Un príncipe, una comisaría de policía, un cumpleaños, y la sensación de que las antiguas protecciones han desaparecido. Una frase. Si creciste creyendo que la vida de la realeza se reduce a marcos dorados y saludos cordiales, esa imagen te caerá como un jarro de agua fría. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve aún más tensa. Porque no se trataba solo del arresto, se trataba de todo lo que lo rodeaba. El guión describe su traslado a Wood Farm, en la finca de Sandringham. De nuevo, no se trata de propiedad pública en el sentido habitual, sino de terrenos reales privados, conectados directamente con el rey. Y luego vienen las reglas reportadas. No está permitido marcharse sin permiso. Un acompañante. Visitantes con autorización previa. No se permite montar a caballo. Si escuchas como un amigo tomando un café, casi puedes oír cómo se va formulando la pregunta. Espera, ¿quién le está diciendo eso? ¿Es la policía? ¿Es personal del palacio? ¿Son sus abogados? ¿Es familia? Porque la respuesta cambia toda la historia. Si se trata de la policía, se trata de pruebas y riesgos. Si se trata de abogados, es una cuestión de imagen y control de daños. Si se trata de la familia, se trata de contención. Y si son las tres, es entonces cuando te das cuenta de lo pequeño que se ha vuelto su mundo. Hablemos un momento de montar a caballo, porque la gente se ríe de ese detalle como si fuera una nimiedad, como si fuera un castigo de un padre estricto. Pero montar a caballo no era solo un pasatiempo para Andrew. Era uno de esos símbolos que le recordaban su pertenencia a la realeza. Un vestigio de su vida anterior que aún se veía normal en las fotos. Así que cuando eso desaparece, no es solo que no es divertido. No tiene imagen. No es una farsa. Y ahí es donde el estiércol deja de ser una simple broma. Se convierte en parte del escenario de una vida despojada de todo lo superfluo. Ahora añadamos otro punto de presión: el registro de Royal Lodge. Según el guión, la policía registró su antigua casa durante varios días. Y tienes razón, las búsquedas que duran varios días no son casuales. Sugieren un propósito, sugieren que alguien cree que hay algo allí, o que lo hubo. Las autoridades no hacen ese tipo de trabajo para crear polémica. Lo hacen porque creen que hay una pista, un párrafo de una sola oración. Esa es la parte que te quitaría el sueño. Porque incluso si crees que no has cometido ningún delito, una búsqueda te indica que ya no tienes el control de la historia. La historia ahora está en manos de otras personas. Y entonces, como una segunda ola, llega la política. El guión describe un momento en el Parlamento donde se habla de Andrew con una franqueza impensable hace años. Se usan palabras como grosero, arrogante y prepotente. Un lenguaje que no suena precisamente al respeto que se espera de una monarquía. Independientemente de si todos los espectadores están de acuerdo con el tono, el cambio es precisamente lo importante. El sistema ya no susurra sobre él, está hablando. Y cuando el gobierno empieza a hablar en términos directos, y suele ser una señal de que la regla de no avergonzar a la institución ha sido sustituida por una nueva regla.
Proteja la institución despidiendo a la persona. Los testimonios de periodistas y personas con información privilegiada revelan otro aspecto importante: la filtración de documentos. Según el guión, los ministros acordaron publicar archivos relacionados con el nombramiento y el mandato de Andrew en materia de comercio, aunque retendrán parte del material hasta que la policía confirme que no perjudicará la investigación. Si eso es cierto, crea una realidad simple y brutal. La investigación determina lo que el público llega a saber y cuándo. Eso no es chisme, eso es poder. Ahora, volvemos a Sandringham, porque mientras todo esto se desarrolla, informes de arresto, registros, indignación política, Andrew es destinado a una finca en funcionamiento, con una historia muy particular. Según la BBC, Wood Farm fue el lugar donde el príncipe Felipe eligió vivir permanentemente tras su jubilación en 2017. Así que Andrew no se está escondiendo en una cabaña cualquiera. Está sentado en un lugar que ya de por sí implica un apartarse de la vida pública. Pero la diferencia es esta: Philip retrocedió con respeto. Andrew da marcha atrás bajo sospecha. Y ese contraste es la razón por la que la gente sigue mirando. Luego llega la visita, que hace que los susurros se vuelvan más fuertes. El guión describe la visita de 2 horas de un alto funcionario de la Casa Real, el Lord Chambelán. No hace falta ser un experto en palacios para saber esto. Los altos funcionarios no salen a tomar el té cuando todo está en llamas. Las reuniones presenciales se producen cuando el tema es demasiado serio como para dejarlo en un mensaje de voz. Y el rumor que rodea a esa reunión es enorme. Se habla de excluir a Andrew de la línea de sucesión. ¿Es eso fácil? No. Sería algo sin precedentes en los tiempos modernos. Sin duda sería histórico y políticamente explosivo. Pero incluso el hecho de que la gente lo diga en voz alta demuestra lo mucho que han cambiado las cosas. Una frase. Así suena cuando la red de seguridad social se derrumba. Y entonces, justo cuando la historia ya es densa, se extiende hacia afuera, afectando a las personas que no eligieron nada de esto: la princesa Beatriz y la princesa Eugenia. El guión los llama víctimas silenciosas del escándalo y emocionalmente se entiende por qué. Porque aunque el público se centre en Andrew, las consecuencias familiares no se quedan solo en una persona. Afecta a hijas, esposas, nietos, amigos. Cambia las invitaciones. Modifica la distribución de los asientos. Cambia quién aparece fotografiado junto a quién. Y si alguna vez has observado cómo funcionan los círculos de élite, conoces la cruel verdad. La gente no siempre castiga las malas acciones. A veces castigan la cercanía. Así pues, al final de este capítulo de Crisis, el panorama es el siguiente. Un hombre que en su día gozó de privilegios, ahora está rodeado de restricciones. Se registró una antigua mansión. Se ha asignado una casa de campo. Un público que se ríe del estiércol mientras observa cómo se desarrolla algo mucho más oscuro. Y una monarquía que parece estar priorizando la supervivencia sobre la lealtad. Pero la parte de la verdad, la que realmente impacta, llega cuando dejas de preguntar ¿qué pasó? Y empiezas a preguntar
¿Qué dice del poder el hecho de que la protección se convierta en cuarentena? Hablemos de lo que realmente sucedió más allá de los titulares. Porque los montones de estiércol son graciosos de la misma manera que lo es una cáscara de plátano de dibujos animados. Pero la verdad más profunda es más fría. Esta historia trata sobre una decisión institucional. Durante años, el escándalo de Andrew pareció manejarse de la manera en que las instituciones tradicionales suelen manejar los escándalos, con lentitud, cuidado y con el objetivo de reducir la vergüenza. Títulos eliminados aquí. Los papeles terminaron ahí. Una afirmación que dice muy poco. Existe la esperanza de que el tiempo atenúe la ira pública. Pero el guión que me diste apunta a una nueva fase. Y esa nueva fase tiene una atmósfera diferente. No es suave, no es un proceso gradual. No se trata de esperar a que pase, es contención. ¿Qué cambió entonces? Una respuesta es el riesgo. Otra respuesta es el costo. La descripción que hace The Guardian del papel de Andrew en el sector comercial nos recuerda por qué las acusaciones de mala conducta en el ejercicio de cargos públicos se tomarían en serio si se refieren a ese periodo. El cargo implicaba actividades de cabildeo de alto nivel y el manejo de informes confidenciales delicados. Y los reportajes de la BBC de 2011 ya presentaban a Epstein como la amistad que puso fin a su etapa como enviado comercial. Así que cuando el guión describe una investigación policial vinculada a los archivos de A. Epstein y a la conducta propia de la época del comercio ilegal, no surge de la nada. Encaja a la perfección en una trama ya conocida. Esa es la forma de la verdad. Una sombra que se arrastra desde hace mucho tiempo y que finalmente toca terreno oficial. Ahora bien, esta es la parte con la que la gente tiene dificultades, porque es emocionalmente complicada. Andrew no ha sido condenado por un tribunal de justicia. Incluso los reportajes más serios sobre detenciones suelen incluir lo básico. Estar detenido no significa ser culpable. La sospecha no equivale a prueba. Y sin embargo, el veredicto social suele ser lo primero. Por eso, el incidente del estiércol se convirtió en una broma nacional. No porque la gente hubiera leído los expedientes del caso, sino porque muchos ya creían saber quién era Andrew. Y la entrevista en Newsnight no le ayudó. Le dio al público una serie de declaraciones que quedaron grabadas para siempre. Pizza Express en Woking. Me resulta casi imposible sudar. Esas frases se convirtieron en una forma abreviada de expresar una acusación mayor. No solo mala conducta, sino arrogancia. Y una vez que el público decide que eres arrogante, no observa tu caída con compasión. La observa como una lección. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más inquietante. El guión plantea una pregunta que, discretamente, se encuentra en el centro de todo. ¿Es posible que una persona merezca un escrutinio exhaustivo y también que las instituciones a veces castiguen a las personas antes de un veredicto? ¿Es simplemente para protegerse a sí mismas? Porque las instituciones no tienen sentimientos. Tienen instintos de supervivencia. Hacen matemáticas. Calculan el costo.
Y cuando el costo de protegerte se vuelve mayor que el costo de prescindir de ti, no lo hacen con dramatismo. Lo hacen con un procedimiento establecido. Esa es la sensación que transmite la casa de campo. Así es como se sienten las restricciones. Así es como se perciben las filtraciones y retenciones de documentos. Así es como se siente una visita de 2 horas de un alto funcionario. No es ira, no es venganza, una decisión. Y decisiones como esa no se revierten fácilmente. Ahora, volvamos a Wood Farm, porque el entorno forma parte del mensaje. Según la BBC, Wood Farm fue el lugar que el príncipe Felipe eligió tras retirarse de la vida pública. Por lo tanto, la casa en sí misma conlleva un significado de retiro. Pero Andrew no se retira como un anciano respetado. Se está retirando como un problema que se traslada lejos del edificio principal. ¿Y los montones de estiércol del exterior? Ya fueran parte de la rutina agrícola o de una sincronización cósmica, añadían algo que el palacio no puede controlar: un símbolo público, una metáfora visual, una escena que cualquiera puede entender sin leer un solo artículo. Por eso funcionó como historia, por eso se extendió. Ahora piensa de nuevo en Beatriz y Eugenia. El guión indica que han reducido sus apariciones, que existe un daño a su reputación por asociación y que podrían mantenerse alejados de eventos clave. No puedo verificar todas y cada una de esas afirmaciones a partir de las fuentes utilizadas anteriormente, así que lo presentaré como una verdad humana en lugar de un calendario confirmado. Cuando crece un escándalo público, los miembros de la familia a menudo se convierten en víctimas colaterales. Las puertas se cierran silenciosamente. Las invitaciones cambian. Los fotógrafos apuntan a otra parte. Y 2 mujeres que no compartieron las decisiones de su padre siguen llevando su nombre en todos los titulares. Una frase. Esa es la cara fea del estatus heredado. ¿Y ahora en qué situación nos deja esto? Lo deja en un lugar que es a la vez simple e inquietante. Parece que la etapa anterior de Andrew, en la que el sistema lo protegía, ha llegado a su fin. Y ya sea que el próximo capítulo termine con cargos, absolución o algo intermedio, la verdad más importante ya está clara. Cuando el poder decide que tú eres el coste, te reducirá. No a gritos, con la logística, con papeleo, con reglas, con una mudanza que desde fuera parece una casa de campo y desde dentro probablemente se siente como una jaula. Reflexión final, y con esto los dejo. Estas historias ofrecen una perspectiva de cómo funciona el privilegio cuando todo va bien, y qué sucede cuando el mismo sistema que elevó a alguien decide que tiene que salvarse a sí mismo, no porque de repente le haya surgido una conciencia, porque hizo los cálculos. Y una vez que las cifras cambian, incluso un príncipe puede acabar mirando por la ventana de una granja, oliendo a estiércol y dándose cuenta de que el mundo ha seguido adelante sin él.